Gracias al Señor porque todo lo bueno proviene de Él. Amén. Y es importante nosotros aprender a confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Recién cuando decía eso, me acordé de una anécdota que pasó hace varios años atrás, cuando mi papá, que fue el primero de la familia que conoció al Señor, y había un corito viejo que decía, aunque la tierra, ¿cómo? Dios es nuestra amparo. ¿Cuántos saben ese corito? Dios es, ¿cuántos años tienen, no? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que... ¿Esa te la sabía, Adrián? ¿Esa la sabía? ¿Sí? ¿También? Está pasado entonces. Bien. Entonces, se cantaba ese coro, ¿no? Aunque la tierra tiemble, y un día papá con otro hermano estaban trabajando en el salón, en la iglesia. De ellos aprendimos a servir. Y estaban trabajando, haciendo un revoque o no sé qué, o algo en el techo, o sea, en la parte de adentro, pero en el cielo raso. Algo estaban haciendo y de repente en Mendoza ciudad. Y comenzó un movimiento sísmico. Y mi papá no tenía mucho tiempo convertido, entonces le dice al otro hermano, hermano, corramos. Y el otro le dice, no, acuérdese, hermano Daniel, acuérdese el corito, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Y él le dice, sí, está bien, pero ahora rajemos. Ahora rajemos. Dice, vamos a confiar, pero rajemos. Y muchas veces nos pasa así, ¿no? Confiamos en el Señor, pero cuando la cosa se pone complicada, mejor rajemos. Bien, hemos estado hablando de algunas cosas importantes para este año, lo que creemos que Dios trae para este año. Y la importancia de poder estar enfocado en las cosas del Señor, poder estar enfocado en aquello que hemos aprendido. Y sabe que en vano aprendemos si no ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Es importantísimo que nosotros practiquemos. ¿Se acuerda que le hemos enseñado con respecto a la palabra una clave de tres pasos? La primera es, con respecto a la palabra, la primera parte, ¿cuál es? Oír la palabra. La segunda es guardar la palabra. Y la tercera, ponerla por obra. Son 3 pasos importantes que cuando nosotros escuchamos, gracias, cuando nosotros escuchamos la palabra, que nosotros tenemos que seguir esos 3 pasos. Si nosotros dejamos esos pasos de lado, entonces no vamos a tener los resultados que nosotros esperamos o que la palabra del Señor nos promete. Primero tenemos que oír, importante oír, por eso que usted ha venido en esta tarde. Mire a alguien que tiene cerca suyo y dígale, te felicito, bien por haber venido, ¿sí? No solamente porque hubo una tormenta hace un ratito y bueno, y llegamos, no todos, hemos llegado con las calles bastante inundadas y bien, otros no han podido llegar, pero lo importante es entender que amamos la palabra y queremos recibir la palabra y queremos oír la palabra, que tenemos nuestros oídos abiertos a la palabra y que tomamos la decisión de cerrar nuestros oídos a otras voces para oír la voz de la palabra, que la palabra sea la que me alimenta, la que está resonando en mis oídos. Por eso está bueno poder usar todas las herramientas que tenemos, que por ejemplo es congregarnos para oír la palabra, cuando leemos la palabra hacerlo en voz alta, en voz audible, y entonces estamos leyendo y estamos oyendo la palabra. Ahora también tenemos dispositivos que nos permiten, cuando estamos haciendo alguna cosa o poner la Biblia, poner audio Biblia, y entonces mientras que estamos haciendo tal vez alguna actividad, podemos estar escuchando palabra. Cuando nos vamos a dormir también podemos agarrar en la mesita de luz, pone audio Biblia, pum, algún salmo o alguna enseñanza del Nuevo Testamento, algún evangelio, y entonces mientras que usted se va allí durmiendo, ¿sí?, va escuchando palabra, y una vez que usted se durmió, ¿qué pasa con su espíritu, con su alma? ¿Sigue recibiendo, sí o no?
el espíritu del hombre, el ser humano, ¿dormirá también o no? ¿Qué dice usted? Algunos dicen sí, 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 sí. Entonces, ponemos ahí para que el espíritu también siga, ¿no? Que tal vez nuestra mente comenzamos a dormir, pero inclusive no tan solamente el espíritu, sino que la mente también va recibiendo. La mente está escuchando, ¿sí? Aunque nosotros estemos dormidos, pero va. Entonces son todas cosas que podemos hacer, herramientas que tenemos para estar oyendo la palabra. Diga conmigo, oír la palabra. Entonces el primer paso es oír la palabra. Nos enseña que tenemos que oír la palabra. El segundo paso es guardar la palabra. ¿Por qué hace falta guardar la palabra? ¿Cuándo hace falta guardar algo? ¿Cuando está el riesgo o la posibilidad de perderlo? Si no tengo posibilidad de perder, ¿para qué voy a guardar? Digo, si hay algo que no se puede perder, lo dejo ahí. Sé que está ahí, ¿no? ¿Sí? Porque ponemos en las casas, ponemos llave, ponemos reja, porque se puede perder lo que está dentro, entonces decidimos guardarlo. Hace años atrás, especialmente en el interior del país, como lugares como estos, seguramente que alguno, si no lo vio, su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo, no sé, le habrá contado que antes en San Rafael, ¿cómo se dormían en la noche de verano? Con las puertas abiertas. O a veces hacía calor dentro de las casas y la gente sacaba al patio su colchón o algo y se tiraba ahí en el patio y dormía. Y no habían rejas y, como le digo, las puertas abiertas en la noche, las ventanas abiertas para que corriera aire, porque no había peligro de perder. Entonces no hacía falta guardar. Si la Biblia nos dice que tenemos que guardar la palabra, es porque tenemos el riesgo de perder eso que hemos oído. Y lamentablemente es mucho más fácil perder la palabra a veces de lo que nosotros nos imaginamos. A veces sabemos la palabra, conocemos la palabra, pero no la tenemos ahí, ¿cómo diría?, al alcance de nuestra mano, en momentos, en circunstancias que surgen cosas que podamos nosotros echar mano a la palabra. Por eso hemos hablado de la importancia de generar una mentalidad, ¿cómo? Mentalidad bíblica. Mentalidad bíblica, que nuestros pensamientos, nuestra mente, enseguida cuando pasa algo nos deriva algo de la palabra, enseguida. Mire, cuando usted comienza a generar una mentalidad bíblica, pero en cosas, no sé, en cosas simples inclusive, en el diario vivir, de repente viene alguien y te dice alguna cosa que vos no le habías dicho, pero dice, mira, iba a hacer esto y está en lo cierto, y solemos decirle, no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿no? Eso quiere decir que, a ver, está bueno que lo sepas y eso, pero no sé si me doy a entender, estamos haciendo alusión a una expresión de la palabra, y en muchas cosas que hablamos, usamos, eso es cuando nosotros saturamos nuestra mente con la palabra. Está bueno saturar nuestra mente con la palabra y guardar esa palabra, tenerla guardada. Y el tercer punto, ¿cuál es? Ponerla por obra, practicarla. Si nosotros no practicamos la palabra, entonces no vamos a poder ver los resultados que dice la palabra que vamos a tener. Josué 1:8, un texto muy conocido, no me acuerdo si era el 8 o el 9, que termina diciendo, porque entonces harás prosperar. Cuando yo leí ese texto por primera vez, yo dije, o esto es una gran verdad, o esto es una fábula impresionante, ¿no? Porque dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Entonces, nosotros tenemos que estar convencidos que nosotros tenemos que guardar, ahí está, gracias, tenemos que guardar esa palabra y tenemos que ponerla en práctica y practicar la palabra. Entonces nos va a ir bien. Porque ese entonces, que está ahí casi al final del texto, porque entonces, ese entonces está atado a las primeras expresiones del verso. Nunca se apartará
de tu boca. Quiere decir que no solamente tenemos que pensarla, sino que también tenemos que hablar palabra. Tenemos que hablar palabra. Nuestras declaraciones. Hemos enseñado que cuando nosotros oramos, una frase que se tiene que repetir mucho en nuestras oraciones es: tu palabra dice. Estamos orando por algo, Señor, estamos creyendo, Señor, por cosas mejores, Señor, creemos por este año, Señor, porque este año tu palabra dice, tu corona, y palabra. Oramos con respecto a un tema, Señor, tu palabra, y mencionar la palabra nunca se apartará de tu boca. Entonces es importante. A ver, no está mal si usted ora y dice, bueno, Señor, ayúdame, yo creo que este año la voy a pasar bien, yo creo que este año va a ser mejor año, yo creo que este año tu bendición va a estar cerca mío. No está mal, pero digo, podemos mejorar eso si nosotros hacemos mención a la palabra, mencione la palabra. Claro, el tema que para mencionar la palabra, ¿qué es lo que hace falta? Conocer la palabra. El punto es que a veces no conocemos la palabra y no podemos mencionar, pero para cada situación muchas veces que tenemos, si nos sentimos en peligro, si nos sentimos en peligro, ¿qué texto usamos? ¿Algún texto? Vamos, usted se ve amenazado por algo o pasa algo y tiene que tener algún texto. El ángel de Jehová, el socorro viene de Jehová, dos nada más. Bien, tenemos que tener palabra. Tenemos que tener palabra. Ay, sí, ay, Jesucito, guárdame. Es casi lo mismo que empezar. Ay, Señor, ay, Señor. O sea, mencione palabra. Métale palabra. Codear al de al lado y decirle, me parece que te están hablando. Tenés que meterle palabra. Métale palabra, de veras. Métale palabra. Palabra. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y hemos aprendido en Juan 1:1 que dice, en el principio era, ponémelo por favor, en principio era el verbo. Esa palabra verbo era el doglo igual a palabra. En el principio era la palabra. Jesús es la palabra hecha carne. Cuando hablamos de la palabra estamos hablando de Jesús. Nosotros mencionamos la palabra, estamos mencionando a Jesús mismo. Entonces se trata de Él, la vida de Jesús metida dentro de nosotros, la palabra metida dentro de nosotros. Consuma palabra, lea palabra, escuche palabra, medite palabra, tome tiempo para la palabra. Entonces vamos a poder oír, vamos a poder guardar y vamos a poder practicar. Y le podemos asegurar, en base a lo que dice la palabra, que cuando nosotros vivimos practicando lo que la palabra dice, eso genera en nosotros un pensamiento. Proverbio 23:7 dice, porque tal es el pensamiento. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es Él. Nosotros pensamos y eso es lo que vivimos. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que pensamos. No vamos a vivir lo que no estamos pensando. Entonces es importante porque mi pensamiento es el que me lleva a una creencia. Y yo voy a vivir, usted va a vivir lo que usted cree. ¿No sale Proverbio 23:7? Tal es el pensamiento en su corazón, tal es Él. Si yo creo que bueno, en este año, y sí, Dios me va a ayudar, pero bueno, está complicado, se pone difícil, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él, vivimos lo que pensamos, y lo que pensamos eso es lo que creemos. Si usted piensa, bueno, sí, tenemos que, recién Josué nos hablaba de compartirle a alguien la palabra, sí, bueno, yo comparto, pero lo que pasa es que yo comparto, pero la gente es dura. No, en mi barrio, toda la gente es dura. Ese es su pensamiento, eso es lo que va a tener. No, la gente de mi iglesia, no, son duros. No, lo que pasa que son... Mire, nosotros hemos visto pastores quejarse tanto de su congregación. Nosotros también. Nosotros hemos decidido caminar por fe, hablando de la palabra. Señor, no caminamos por lo que vemos, sino caminamos en fe. Pero a ver, si usted, no mi familia, no, porque son duros. No, y tengo un tío, no, es duro. Listo, eso es lo que usted piensa, eso es lo que va a pasar.
Eso es lo que va a pasar. Tal es el pensamiento en su corazón, es su creencia, y eso es lo que vivimos. No, yo comparto la palabra, pero no, la gente no quiere escuchar. Pues listo, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que usted va a tener. Entonces, nosotros tenemos que aprender a desprendernos de esas cosas, de esas enseñanzas que tal vez estuvieron hace años atrás, y que por ahí se fueron generando casi como una tradición. Y que bueno, hemos hablado, ¿no? El tema, uno de los ejemplos que más me impactó cuando comenzamos a aprender todo esto, es el tema de la sanidad. De que antes nos enseñaban, bueno, alguien está enfermo, vamos a orar. ¿Y se va a sanar? Si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, se sana. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que se sane? ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que se sane. Oh, bueno, pero entonces, ¿por qué no? A ver, entonces, si es la voluntad de Dios y usted considera eso, entonces no tendría que ir al médico, porque está yendo en contra de la voluntad de Dios. Si usted considera que está enfermo porque es la voluntad de Dios, ir al médico o buscar sanarse o buscar aliviar su dolor es ir en contra de la voluntad de Dios. Piénselo por un momento, ¿sí o no? Entonces, que no es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Nosotros tenemos que estirar nuestra fe, cambiar nuestra manera de pensar. Mire, acompáñeme a una enseñanza de Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 7 al 9. No tengo cuenta regresiva, así que hasta que las velas no ardan. No, vamos a ver. Está hablando Jesús y dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de quién? Mandamientos de hombres. Mire lo que dice acá. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿cuál es el mandamiento de Dios? La palabra. Ahí tenemos sus mandamientos. Porque dejando la palabra de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Un verso más. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Yo leí esto, la verdad que me choqueó, porque cuando lo leí por primera vez, pensé, digo, a ver, ¿qué es más fuerte? ¿El mandamiento, los mandamientos de Dios o la tradición? O sea, lo que uno pensaría, ¿no? Si uno dice va a ser una pulseada, ¿qué es lo que es más fuerte? ¿Los mandamientos de Dios o la tradición de los hombres? Ah, no se quieren jugar, ¿no? Vamos a votación. A ver los que creen que son más fuertes los mandamientos de Dios. Levante la mano. Ok. Los que creen que son más fuertes la tradición. Levante la mano. Mire, paréntesis. Si hay algo que tenemos que aprender es a pensar nosotros y sostener lo que pensamos. Así estemos equivocados. Aclaro, no estoy diciendo porfiar, sino que yo pienso esto. Si después me hablan y me dicen, no, mira, fíjate, ten en cuenta esto, mi pensamiento estaba equivocado. Listo, corrijo. Pero cuando me preguntan, yo tengo que realmente decir lo que pienso. Tengo que decir lo que pienso. Después veremos si continuamos en esa posición o tenemos que cambiarla, tenemos que corregir. Pero dice, bien invalidáis. Póneme la otra versión, por favor. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Y lamentablemente muchas veces nosotros invalidamos los mandamientos de Dios, o sea, los dejamos de lado, los esquivamos, buscamos la manera de correr eso de lado para justificar lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos o lo que gente que por ahí es más fiel a la tradición
o a una religión. Nosotros hemos tenido muchos casos, usted también tiene que haber escuchado seguramente, personas que tal vez, me lo pusieron ahí, personas que tal vez les gusta escuchar la palabra y dicen, pero yo dejar otra religión, no, porque la religión de donde son mis abuelos, donde han sido mis padres, toda mi familia, toda mi casa, no, y están invalidando la palabra de Dios, porque a veces demostramos o vemos a través de la palabra determinadas cosas, como estuvimos viendo en el mes pasado, ¿no? De cuántas cosas que inventamos nosotros de la Biblia, ¿se acuerda? Las cosas que inventábamos, estuvimos viendo varias cosas que nosotros inventamos de la Biblia. La Biblia no lo dice, nosotros lo pusimos ahí y lo tomamos como una verdad. ¿Se acuerdan de eso, sí o no? ¿Sí? De las palabras esas que estuvimos viendo, ¿sí? Como el tema de la manzana de Adán, la ballena de Jonás y todo eso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas. Los magos que no eran tres y no eran reyes y que no llegaron al pesebre y que inventamos y la traemos y las defendemos. Y a veces hemos pensado, bueno, esos son los de otra religión o los católicos. Esos sí, son idólatras, son religiosos, son. Pero la verdad es que tenemos que hacer también un reconocimiento y que también los evangélicos hemos sido muy tradicionalistas y hemos guardado cosas por tradición y no hemos considerado la palabra y hemos dejado la palabra de lado para seguir tradiciones, para seguir costumbres de cosas que si las hacemos inclusive hasta nos sentimos mal. Y yo espero que usted me pueda interpretar. Para poner un ejemplo, ¿sí? El tema de tomar vino. Antes nos enseñaban que tomar vino era pecado, directamente. No había que tomar vino. Es por eso que hasta el día de hoy, en mi caso personal, siendo un mendocino, que por ahí viajamos a algún lugar, ¿viste? Y creen que son mendocinos y que son un experto en cosas de vino. Y la verdad que a mí me dan un vino de alguna bodega, no vamos a hacer chivo de nadie, de alguna bodega reconocida, un vino reconocido, y me das un tetra y para mí es lo mismo, ¿viste? Porque no tengo paladar para eso. Y entonces es un papelón, porque por ahí voy por ahí y dice, no, pastor, mire, para el almuerzo hemos comprado este vino para probarlo con usted y decirme, ¿viste? Y por ahí, ¿viste? Le digo, mire, discúlpeme. Pero por ahí, ¿viste? No da, ¿no? Porque no hay confianza o no. Entonces, bueno, empezamos como hemos aprendido, ¿viste? ¿Qué hacen? Y agarrar la copa, ¿viste? ¿No? Qué cuerpo que tiene, ¿viste? Algunas cositas, ¿sabés? ¿No? Pero, y después, ¿viste? Empiezan a probar, ¿no? ¿Y qué dicen? Se siente el sabor de la madera. Ponele. Y la ciruela, la ciruela. Pero porque fuimos criados en un tiempo donde se consideraba que el tomar vino era pecado y no se podía tomar vino. Eso en contrapelo de que hay un texto donde específicamente Pablo le dice a Timoteo que por causa de algunos problemas estomacales que tenía, ¿qué hiciera? Que tomara vino. No importa, no le damos bolilla a eso, es pecado tomar vino. Bueno, pero ¿y por qué Pablo? Se equivocó Pablo. Estaba errado. Y sostenemos tradiciones. A ver, si usted, yo por ejemplo ya no tengo paladar para vino y no tomo vino, no me gusta, ya te digo, le siento el mismo gusto a uno que a otro. Entonces, la verdad que es un desperdicio, ¿no? Entonces, sabemos que no es pecado. Tampoco vamos a defender el tema de que hay que tomar vino, hay que... No, todas las cosas. También la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces fíjate, porque quizás que por ahí no te convenga. O sea, es importante saber que sé la verdad, pero ahora identifico si me es lícito, si me conviene o no me conviene. Por ahí quizás no te convenga, aunque se puede, aunque es lícito, pero quizás no te conviene. Entonces,
Las tradiciones han invalidado la palabra y hemos querido sostener las tradiciones. El problema es que la tradición no tiene el respaldo del cielo. La tradición no tiene el respaldo del cielo. La tradición, la costumbre, la religión no tiene el respaldo del cielo. La palabra tiene el respaldo del cielo. Por eso, aprenda la palabra, lea palabra, consuma palabra. Yo sé que lo hemos dicho, pero lo vamos a seguir repitiendo porque ahí está la clave. Ahí está la clave. La clave no es cruzar el Amazonas a nado, escalar el Everest. No hace falta, porque si tuviéramos que hacer esas grandes cosas para poder ser grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, o alcanzar grandes victorias, o alcanzar grandes cosas, muchos estaríamos complicados. Solamente es comer palabra, entender que separado de Él, separado de Jesús, separado de la palabra, nada podemos hacer. Necesitamos la palabra, necesitamos que esa palabra se meta dentro nuestro, necesitamos que esa palabra transforme, cambiar nuestros pensamientos, estar dispuestos a dejar nuestros pensamientos para poder tomar los pensamientos de la palabra. Y que si mis pensamientos no están de acuerdo a los pensamientos de la palabra, entonces, ¿a qué es lo que tengo que renunciar? ¿No se entendió? Otra vez. Si mis pensamientos no están de acuerdo a los pensamientos de la palabra, ¿cuál es el que tengo que renunciar? Mis pensamientos. Mis pensamientos no son los válidos. Yo tengo que pensar. Me impactó una de las tantas conferencias que dio Mike Monroe, y en una oportunidad a él le preguntaron con respecto, cuando hace años atrás, cuando había mucho ruido con el tema de, está muy fuerte el teclado acá atrás, con el tema del aborto y todo eso, y le dijeron, ¿y usted qué piensa de eso? Y este hombre de Dios dijo, yo la verdad que no, si me pregunta a mí, yo no tengo un pensamiento mío. Ahora, si usted me dice qué dice la palabra, ahí tengo una respuesta para dar. Pero la verdad que yo, una opinión mía, y si la tuviera no sería relevante. Pero la verdad es que no tengo un pensamiento, no opino sobre eso. Pero si usted me pregunta qué dice la palabra, ahí tengo para decir. Entonces, es estar dispuesto a dejar nuestros pensamientos. A ver, porque a veces también decimos nuestros pensamientos y la pregunta es, ¿de dónde salieron nuestros pensamientos? ¿Usted sabe de dónde salieron sus pensamientos? Digo, lo que usted piensa, ¿cómo fue que llegó ahí? ¿Cómo fue que llegó a su cabeza? ¿Por qué usted piensa lo que piensa de la vida, de la muerte? Eso fue lo que Jesús le planteó una vuelta a los judíos, ¿no? Y por eso es que lo querían matar. Porque él de repente le dijo, lo que ustedes creen de la muerte, están equivocados. Lo que ustedes creen de la vida, están equivocados. Lo que ustedes creen de Dios, están equivocados. Entonces es lógico, lo querían matar, porque dicen, ¿cómo no? Si nosotros, nuestro padre Abraham, Moisés nos dejó, y estaban tan aferrados a su tradición. Pero la verdad que eso que llamamos nuestros pensamientos ni siquiera son nuestros, porque fue lo que fueron depositando en nosotros. Personas que nos formaron, personas que nos enseñaron, circunstancias de la vida, situaciones que atravesamos, y eso fueron generando en nosotros determinados pensamientos o sembraron en nosotros. No sé si has visto la película, esto es muy teológico, así que por favor esfuércense, la película Orígenes de Brad Pitt. Por un lado es larguísima, es re larga, pero hablan ellos de que son tipos que están especializados en sembrar pensamientos. Es una película, ¿sí? Y entonces ellos se meten en el sueño de las personas. Cuando las personas están soñando, ellos buscan la manera, se meten en los sueños de las personas y siembran un pensamiento. Y afectan mercados, afectan empresas, afectan cosas de mucha importancia a nivel mundial y a nivel empresarial. Y ellos dicen, todo lo que tenemos que hacer es sembrarle un pensamiento. Le sembramos un pensamiento y a partir de ahí va a comenzar a... Es un pensamiento. Entonces nosotros, si nosotros podemos sembrar en nosotros
los pensamientos de la palabra, ir haciendo que nuestra mente tiene una capacidad de guardar pensamientos, ¿sí? Si yo empiezo a echar más pensamientos y le echo más, igual que un vaso, ¿sí? En un vaso, si tiene, no sé, supóngase si esto tuviera un líquido oscuro, ¿sí? Y estuviera hasta acá, con un líquido oscuro, y yo le empiezo a echar agua, ¿sí? Se va a comenzar a aclarar eso. ¿Me va siguiendo? Se va a comenzar a aclarar, y si yo le sigo echando agua, le sigo echando, cuando quiera acordar, ese contenido que era todo oscuro se va a poner más débil el color, más débil, y si le sigo echando, va a llegar el momento que no va a tener nada de color oscuro y va a ser agua transparente, porque le seguí echando. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que lea la palabra, escuche palabra, consuma palabra, memorice palabra. Entonces vamos a lograr sacar. Y si usted me pregunta, ¿y usted, pastor, ya logró eso? Mire, muchas veces me encuentro por ahí que todavía tengo algún pensamiento que no es netamente de la palabra y que tengo que corregir. Y dice, ay, Señor, voy a trabajar en eso y meterle más palabra. Cuando nosotros vivamos de acuerdo a la palabra, entonces vamos a vivir en un nivel por encima. Por eso es que Jesús vivía por encima de muchas cosas, porque Él era la palabra. Y el deseo de Dios es que nosotros vivamos en ese nivel. La decisión es nuestra. 2024 ya comenzó. Cuando queramos acordar, ya vamos a estar terminando enero. Cuando queramos acordar, ya va a venir febrero, el 17. ¿Vamos a seguir viviendo como hemos venido viviendo hasta aquí? ¿O vamos a cambiar nuestros pensamientos? Y vamos a vivir por encima de situaciones, por encima de circunstancias. ¿Pero qué, pastor? Usted dice que nada le afecta, nada le... Seríamos unos necios de decir eso, porque la palabra dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces no puedo pretender que porque viva en la palabra o que no va a haber situaciones, porque esas aflicciones que vienen no son para destruirme, no son para derribarme, son para fortalecerme. Una situación adversa que no me destruye, me fortalece. Voy a terminar, cuando eso pase, voy a ser más fuerte de lo que era antes. Eso es lo que produce la palabra en nosotros. Y en este tiempo, la iglesia está necesitando, Dios está necesitando hijos e hijas fuertes. Fuertes. Como dijo Pablo, ¿qué me apartará del amor de Cristo? Y ahí hace una lista muy interesante. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? Por ahí es una pregunta interesante para hacerse. Como dijo Pablo, ¿qué me podría apartar? Yo tengo que buscar de estar fortalecido, de fortalecerme en el Señor, de mantenerme fuerte en Él, de entender que no son mis fuerzas, sino que la palabra dice, fortaleceos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No son mis fuerzas, porque muchas veces tus fuerzas y mis fuerzas se terminan, se desgastan. ¿Es malo eso? ¿Es pecado eso? ¿Que mis fuerzas se desgasten? No es pecado. Es lo que muchas veces nos pasa. El salmista dijo, úngeme con aceite fresco, renueva mi fuerza como las del búfalo. Nos vamos a renovar y nos vamos a fortalecer en sus fuerzas, no en las nuestras. Y cuando nosotros caminamos en sus fuerzas, podemos decir, soy fuerte, y tenemos que dejar de lado
todo orgullo y toda vanagloria, porque no son mis fuerzas. No sé si me doy a entender, no camino en lo mío, sino camino en lo de Él. Entonces no hay lugar para vanagloriarme, porque no es producto de algo que yo generé o algo que yo armé, sino que es Él. Vuelvo a lo que decía al principio en la oración que dijo Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es por Él, se trata de Él, se trata de Él, no es otra cosa. Despedimos a todos los que están siguiendo esta transmisión o viendo este video. Te bendecimos y te animamos a seguir las instrucciones de la palabra para vivir una vida realmente victoriosa. Amén. Usted que está aquí, póngase en